Buenos días, hoy es día 23 de abril del año 2026 y estamos en casa del maestro Cecilio. Cecilio, pues buenos días y gracias por Francisco, bienvenido. aceptar que viniéramos a verte. Bienvenido a este espacio, casa de todos. Este video es parte de ese trabajo. Es de que no se pierda el cómo llegamos pues a esto que era las colonias del ex lago de Texcoco, su primer nombre, y que hoy es Ciudad Nezahualcóyotl o Ciudad Neza. Que no se pierda cómo llegaron estos primeros habitantes, nuestros abuelos, nuestros padres, cómo llegamos nosotros o cómo nacimos ya en estas calles, en estas casas. Y para preservar eso tenemos esta colección de pintura, tenemos estos videos donde en uno de ellos tú apareces, pero hoy estamos aquí contigo. Se quedó la idea de que pudiéramos hacer una escultura reproduciendo, en este caso de un cuadro del maestro Pablo Morán, que era una señora con un aguantador y unos botes trasladando agua. Fíjate que me estás haciendo recordar, tengo aquí en ese espacio, en esa casa de ustedes, pues ya poco más de 55 años, llegando a temprana edad, a los 5 años, en este espacio, como dices tú bien, carente de todo, lleno de polvo, como se llamaba, o se nombró por mucho tiempo, Nezahualpolvo, Nezahualodo. Ahora dice que somos Nezayor, ya más moderno, pero realmente esta parte interesante, esta parte que nos estás invitando a integrar parte de este movimiento en recuerdo de estos personajes que dieron el nacimiento a estas colonias, a este municipio, a través de los personajes que cargaban agua, porque teníamos que trasladarnos desde muy lejos. Digo, quizás yo no tuve la oportunidad porque en ese tiempo era un infante, pero había jóvenes adolescentes, señoras adultas y muy adultas también, que tenían la necesidad por ganarse un peso, por llevarse un sustento a casa, pues tenían que hacer ese movimiento. Esta imagen es la que dio motivo, que es una pintura que hace el maestro Pablo Morán por allá del año 15-18. Es parte de la colección de pintura. Y recuerdo que después de platicar tus vivencias, llegamos al cuadro y te decía, oye, ¿cómo ves que pudiéramos hacer esto en escultura? Y de eso ya tendrá como 3-4 años, si no es que más. Y después de un proceso tal vez largo, tenemos esto. Ahora sí que la primera escultura, ¿no?, sacada de la imagen de una pintura, la has vuelto escultura. ¿Y para qué, Cecilio, pudiéramos preguntar, para qué le hicimos escultura? Nace de una pintura, pero más que nada nace de una situación social que tuvimos al principio. Yo aquí en este lugar, que es la Colonia del Sol, pues había dos puntos, uno que era la Colonia Arenal y otro que era acá cerca de la Riva Palacio. Entre la 25 y la Riva Palacio había dos botes, y como bien dices, había que levantarse muy de madrugada para alcanzar un poco de agua, porque era un solo pues tambo de agua para toda la población que existíamos, que no éramos muchos, pero pues era poca el agua para la cantidad de personas que éramos. ¿Cómo de una imagen, de un cuadro, se logra tener esto? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo lo hiciste? Nosotros regularmente tenemos en una pintura pues nada más algo plano, pero de cualquier forma está definido. Aquí la idea es cómo tratar de imaginar y cómo tratar de hacer una imagen que está plana en 3D, en diferentes ángulos, profundidad, ancho, altura y demás. Esa otra parte mágica que podríamos no necesariamente
Imaginarnos con ese cuadro que del maestro, yo creo que a partir de ahí pues es como tratamos de lograr esto. Y comenzamos a tratar de ver en qué lo vamos a modelar. Hay muchas formas de modelar. Yo en mi caso manejo la plastilina, que se presta, que se puede corregir, se pueden hacer ciertos cambios que no se podrían hacer si trabajáramos esto en una piedra. Si nosotros lo trabajáramos en una piedra, en una cantera, en un mármol, podríamos estar golpeando, pero podemos tener quizás un golpe, alguna veta que pueda tener la misma piedra o el mismo mármol y romper, y ya no nos daría la obra. Tendría que ser demasiado preciso. El modelado en yeso, en plastilina, en barro, arcilla, nos permite poder corregir ciertas cosas y llegar quizás a un detalle más preciso que la misma piedra, pero sin hacer menos meritorio lo que trabajan los maestros. Yo en lo particular me gusta mucho manejar el yeso y la plastilina. Se lleva un proceso, un tiempo, que a veces puede ser un tiempo corto, pero a veces también puede ser un tiempo muy largo. Pues mira, en esta obra fue un promedio entre captar ideas y cosas, fue un promedio como de 15 días en la plastilina. Ya después hay que hacerlo en un molde. En este caso hay diferentes moldes. En la antigüedad usamos un material que se llamaba cola. Rellenábamos y se le hacía un material que era, no sé, se llama cola de conejo, no sé, y se hacía, pero nada más este material nos permitía sacar una o dos copias y nada más. Y la segunda quizás no nos daba cierta nitidez y cierto registro. Después se hacía en yeso, pero igual nuevamente el yeso nada más nos permitía hacer una o dos piezas, pero había que trabajar demasiado, como otra vez volverlo a modelar, es mucho trabajo. Entonces en este caso estamos trabajando sobre un molde de silicón, del cual es más preciso. Si pusiéramos una huella digital, la misma huella nos podría registrar este material. Es un material elástico, pero sobre todo tiene un registro perfecto. Esta obra está hecha en bronce. Es una aleación de cobre con zinc. En la fundición, ¿cuánto tiempo te llevaste? Mira, regularmente una pieza en tiempos normales se lleva 3, 4, 5 días, dependiendo. Aquí el proceso se llama fundición a la cera perdida. Cada copia que tú veas en bronce va a ser una copia en cera. Esta cera se maneja como una pieza única y no va a ser esta pieza, aunque la repitas una o 1000 veces, no van a ser iguales. Son semejantes, pero siempre va a haber una característica que la va a hacer muy diferente y eso lo va a hacer algo particular y muy único. Aquí algo interesante del bronce, a diferencia de muchos materiales, que nos permite tener una gama diversa. Nosotros le llamamos patinado al acabado o a los colores fijos que se logran a través de ácidos. No son pinturas, son ácidos, pero controlados, donde se les da una oxidación al bronce para poder lograr el tono. Esos bostecitos, realmente lo que tratamos de hacer es darle una semejanza y tratar de darle el mayor realismo posible. Por eso tiene esos movimientos, si logras ver. Tratamos de hacerlo y hacer, digamos, no hacer una copia exacta, pero sí hacer lo más representativo a lo que se manejaba anteriormente. Aquí esta pieza, pues, no, sí, tiene algo de peso. Sí, pesa unos 2 kilogramos. Este concepto que estás manejando, no sé si lo quieres compartir, que me parece bastante bueno, porque la pintura, la escultura, nos permite, al igual que el video o la fotografía, nos permiten tener una situación fiel de nuestra propia historia, de hacer algo que realmente, pues digo, nos tocó vivir en la infancia, pero hay que recordar, y base a la pintura, la escultura, son los antecedentes que podemos conservar y platicarlo, como lo hacían los compañeros que manejan la parte ancestral, transmitirlo de persona en persona. Viendo la pintura, veo la posición de que la mujer está echada para adelante, ¿no? No está así en estado de agonía por el peso de los botecitos de agua. Y creo que eso pues habla mucho de lo que fue ese esfuerzo por construir esta ciudad
63 años. Oficial. Oficialmente. Pero acuérdate que, digamos, esta colonia tiene más de ese. No, más. Eso es lo oficial. Eso es lo oficial. Eso ya estaba bonito, ¿no? Sí. Cuando estaba ya había cerca de 300,000 habitantes en el 63. Pero antes estuvo más rudo, ¿no? Hay varias partes que sí me gustaría comentar y fortalecer un poquito lo que comentas. Esta parte de la mujer, nuestras mamás, que venían en una época, digamos, entre jóvenes y un poquito, no sé, unos 30 a 40 años, que casi eran nuestras mamás en ese tiempo, dices, esa parte pudiente de fuerza y fortaleza, porque llegaron a un lugar donde pues era muy desértico, pero realmente el ímpetu de las mamás yo creo que es algo elemental en el desarrollo de este municipio, que gracias a ellas yo creo que le dieron los cimientos, la fortaleza a este gran municipio. Y a través de este concepto que estás manejando, yo creo que les hace buen honor a esas grandes mujeres olvidadas de este espacio y quizás de muchos espacios de toda la República. En el rostro y en algunos trazos no se parece la escultura a la imagen del cuadro. Comenta por qué, Cecilia. Ok, aquí esta parte es importante porque el artista en su momento tenía un concepto del dibujo y esa era su intención de comunicar. Yo en este caso, la parte de comunicar, quisiera, digamos, quizás en la parte que se veía un poquito más viejita, quizás un poquito ligeramente más joven, porque recordemos que no nada más era un extracto social quien manejaba esto. Tú bien lo mencionaste al principio, pues había jovencitos, había adolescentes, adultos y personas mayores. Yo en este caso, el concepto, yo dije, bueno, lo voy a manejar de esta forma, pero sí quiero darle ciertas calidades y ciertos movimientos, apropiarme tantito de ello, de ese concepto. Recreé lo que yo también tuve oportunidad de vivir. Así es. La plaza de Palacio Municipal se llama Plaza Unión de Fuerzas. Antes, venía ese asunto antes de la erección del municipio. Y por eso cuando se juntan todos estos colonos de aquellos años, 1962, 63, cuando se iba a hacer realidad el municipio, deciden ponerle a esa plaza Unión de Fuerzas, porque ya eran las diferentes colonias quienes se habían unido para lograr ser reconocidos como municipio. Por lo pronto les agradecemos mucho. Seguimos en esta situación de tratar de que se conserve toda esta historia que todos tuvimos, ¿no? Y que no fue fácil, y que pues la seguimos construyendo día a día. Maestro Cecilio, muchas gracias. Pues, Francisco, muchas gracias. Y esta parte de unión era lo que tenían nuestros padres, porque realmente eran pocos los que habían en esta comunidad, pero todos eran fraternales, todos tenían la misma necesidad, carencia de agua, carencia de luz, carencia de servicios. Pero ahorita, gracias a ellos y gracias a la idea que lograste con seguridad, que seguramente tiene muchos años, se está logrando para no olvidarlos.